Buen día, estimados estudiantes, bienvenidos a una clase más de psicología. Hoy estaremos tocando un tema muy importante que va a tratar acerca de los factores que arriesgan o favorecen el comportamiento humano, o también puede ser descrito como factores que influyen en el comportamiento humano. Ahora nos vamos a pasar a esta siguiente imagen y nos hacemos la pregunta, ¿no? ¿Qué es el comportamiento humano? Básicamente, el comportamiento humano llega a ser el conjunto de dichos actos exhibidos por nosotros mismos y que está determinado por absolutamente todo nuestro entorno en la cual nosotros vivimos, que tiene influencias, básicamente las influencias en las cuales pueden influir más en nuestro comportamiento humano suelen ser los temas sociales. Ahora, ¿qué es comportamiento? Comportamiento es la manera de portarse de una persona. La manera de portarse, de proceder, de conducir, de actuar, de realizarse, ¿no? Y la conducta básicamente hace referencia a las acciones propias de nosotros mismos en nuestro entorno social o nuestro proceder ante diversas situaciones que se nos pueden ir presentando en el camino. O sea, básicamente el comportamiento humano va a tratar de nuestras acciones que nosotros realicemos de acuerdo a los actos que nosotros vayamos a presentar. ¿Está bien? Bien, ahora tenemos aquí, nos hacemos la pregunta, ¿no? ¿Cuáles son esos factores que arriesgan o favorecen? Tenemos aquí unos cuantos puntos que tenemos al rumor, las creencias, las costumbres, la imitación, las redes sociales, la opinión pública, la multitud. En sí son muchísimas más, pero he tratado de rescatar las más importantes y las que básicamente pueden tener alguna influencia en nuestro comportamiento. Ahora, aquí tenemos la pregunta, ¿no? ¿Son factores que arriesgan o son factores que favorecen? Bien, ahí es donde nosotros nos vamos a detener un momentito, ¿no? Esto va a depender mucho de cómo nosotros vayamos a presentarnos en diversas situaciones. ¿Está bien? Por ejemplo, el rumor puede ser algo que puede afectar a nuestro comportamiento o que de repente pueda favorecer. De igual manera puede ser con las creencias, con las costumbres, con la imitación, las redes sociales, la opinión pública, la multitud. Esto va a depender de cómo nosotros vayamos a comportarnos en dichas acciones. ¿Está bien? Aquí tenemos al punto número 1. Nos dice el rumor. Acá nos menciona, nos dice, son informaciones tergiversadas sobre una persona, grupo, institución o situación que circula en la mayoría del grupo social. Ahora, tenemos aquí un ejemplo muy claro, los chismes. Este va a ser un tema que nosotros vamos a debatirlo en clase, en vivo y en directo, cuando yo les esté explicando la clase por Zoom. ¿Está bien? Aquí tenemos nosotros esta imagen que podemos observar, ¿no? Que primero el niñito empieza diciendo pills, de aquí la niña tergiversa lo que le ha dicho el otro pequeño y dice bis, después el otro dice otra palabra y así sucesivamente. Cuando ocurre un rumor o cuando ocurre un chisme, siempre la otra persona o va a exagerar de lo que le contó la otra persona o de repente va a obviar algunos detalles importantes. Por lo tanto, nunca un chisme puede ser totalmente cierto. Siempre la información llega ya tergiversada. No puede ser tan cierta. ¿Está bien? Ahora, la pregunta es, y quiero que me lo van a responder dentro de clase, cuando nos estemos viendo en la clase por Zoom. ¿El chisme o el rumor puede favorecer o puede arriesgar a nuestro comportamiento humano? Mm, pequeño detalle que pequeño debate también, pues, ¿no? Que vamos a realizar en clase. Tenemos aquí al siguiente, tenemos a las creencias, ¿no? Acá nos dice que son ideas ajenas a todo sustento lógico casual sobre una problemática situacional, asumido como verdadera en la mayoría del grupo social. Ahora, yo sé que esto nos ha pasado a muchísimos, porque hasta incluso me ha pasado a mí, ¿no? Que dentro de casa siempre nuestros padres o nuestros abuelos tienen dichas creencias, ¿no? Como por ejemplo aquí tenemos nuestro ejemplo que nosotros habíamos mencionado, ¿no? Acá nos dice,
no barrer de noche. Algunos abuelitas o algunos padres nos dicen que no es bueno barrer de noche porque eso hace que no ingrese dinero a casa, ¿no? O de repente puede traer mala suerte. También, ¿no? ¿Quién, por ejemplo, ha escuchado el hecho de que si se le rompe un espejo y lo tienes dentro de casa, esto trae mala suerte? Por lo tanto, ni bien se rompe tu espejo o un vidrio, lo primero que tienes que hacer es retirarlo de casa porque si no, esto puede atraer a la mala suerte. O muy famoso, ¿no? De que si se nos cruza un gato negro por nuestro delante, ya vamos a tener un día de mala suerte. Estas son creencias que muchas veces pueden carecer de un sustento lógico. Ahora, ¿qué quiere decir que carece de un sustento lógico? Quiere decir que no está científicamente comprobado. Para que algo sea cierto o sea 100% cierto, esto tiene que tener un valor científico, es decir, personas que hayan estudiado esto y descubran si esto es cierto o esto es mentira. ¿Está bien? Entonces, las creencias suelen ser así. Bien, o de repente también, ¿no? También han podido quizás escuchar de que para el susto hay que pasar el huevo de la gallina por todo el cuerpo, mencionando una oración para que así el susto se vaya, ¿no? Son creencias que existen en cada familia. Ahora, esto puede favorecer o puede arriesgar nuestro comportamiento humano. Definitivamente puede que arriesgue nuestro comportamiento, pero también puede que lo favorezca, ¿no? Porque muchas veces cuando una persona tiene una creencia muy marcada, puede lograr dichos comportamientos psicológicos. Por ejemplo, con el tema del huevo de la gallina, ¿no? Que se les pasa el susto. Es tanta la creencia, por ejemplo, en la cual la madre impone en este, en esta creencia, ¿no? Que puede hacer que de repente sí funcione para ella, pero no es que tenga un valor científico y sí o sí sepamos que va a funcionar, ¿no? Porque recordemos que todas las personas somos distintas, ¿no? Esto va a depender mucho del el empeño que tú le pongas y la fuerza de voluntad que tú le pongas. ¿Está bien? Ahora aquí tenemos al siguiente, que nos dice las costumbres. Acá nos menciona que las costumbres son dichos comportamientos estereotipados que se repiten temporalmente en la mayoría del grupo social, determinando así mi idiosincrasia. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Tenemos aquí, ¿no? El ejemplo de las tradiciones, ¿no? Las famosas carnavales de Cajamarca, ¿no? O de repente, no sé si ustedes han podido visualizar alguna vez por el lugar donde ustedes viven, eh, que la virgencita de su cuadra o de su zona tiene una fecha especial en la cual se celebra, en la cual adornan las calles, empieza a salir a pasear la virgencita, o no, o también la fecha del Señor de los milagros, ¿no? Esta tradición, esta costumbre que tenemos muchísimos peruanos de todo nuestro mes de octubre, algunos más que otros, ¿no? Se visten de morado durante todo el mes, hacen penitencias, hacen ayunas, ¿no? Entonces, son dichas costumbres y dichas tradiciones en las cuales muchos seres humanos estamos acostumbrados. Y esto como puede que favorezca nuestro comportamiento humano, pero también puede que lo arriesgue, ¿no? Porque hay personas que se van al extremo, ¿no? Se van al extremo de dichas costumbres. Tenemos aquí al siguiente que nos dice la imitación, ¿no? Es la reproducción parcial o total del comportamiento observado de un modelo, con las características que imperan en la mayoría del grupo social, ¿no? Por ejemplo, la moda, ¿no? Yo recuerdo muy claro cuando mm, antes estaba de moda utilizar los pantalones con nuestra basta súper ancha, ¿no? El pasado, ¿no? Nuestros padres han utilizado esos tipos de pantalones con la basta súper ancha. A diferencia de ahora en la actualidad, que todo es súper pitillo, los pantalones súper apretados, hasta incluso ya los hombres también están a la moda y se ponen los pantalones súper pitillos y súper apretados, ¿cierto? ¿No? Ahora, pero la imitación sí puede tener un factor que puede arriesgar a nuestro comportamiento humano, ¿no? Por ejemplo, a los niños.
que imitan a ciertos personajes de la televisión, ¿no? Y supongamos, por ejemplo, imitan a Batman que vuela por los cielos y en algún momento de repente un niño puede imitar y se encuentra en una situación de riesgo, ¿no? Esto sí tiene mucho que puede arriesgar el comportamiento humano de dichas personas si no es controlado, más aún en niños, ¿no? Tenemos aquí al siguiente que nos dice las redes sociales. Son ideas o concepciones que se presentan a través de las redes sociales que pueden imponer una idea al margen de que sea cierto o falso. Ahora, esto sí lo vamos a debatir dentro de clase. ¿Por qué? Ahora todo está muy de moda el tema del Instagram, el tema de TikTok, ¿no? Y esto sí puede arriesgar nuestro comportamiento humano, porque hay personas que de repente no se ponen límites en los videos que realizan y con tal de conseguir más seguidores y más seguidores, porque de repente de una u otra manera, si consigues un porcentaje de seguidores, puedes generar ingresos, ¿no? Pero esto puede ir más allá de lo que realmente se pueda ver, ¿no? O sea, quizás esto puede ser descontrolado, siempre tiene que ser muy bien supervisado por los padres de familias, e incluso si ya ustedes son adolescentes y manejan sus redes sociales, de manera muy privada, ustedes mismos no tienen un control de sus padres, es importante que ustedes mismos se pongan límites y topes a qué tipo de fotos voy a subir, a qué tipos de videos voy a realizar. Está bien, hay que tener mucho cuidadito con eso. Bien, y tenemos aquí la opinión pública. Miren detalladamente esta imagen, ¿no? Vamos a leer lo que dice aquí. Nos dice, son las posturas o criterios que tiene el público frente a una situación como producto de las influencias en los medios de comunicación, ¿no? Tenemos aquí los noticieros. Ahora en esta pandemia que nos ha venido en este año 2020, ¿no? La cuarentena que hemos pasado, la opinión pública era muy importante en nuestros hogares, ¿no? Siempre prendíamos el televisor y veíamos noticias muy trágicas, ¿no? Que morían tantas personas día con día aumentaba más gente con el coronavirus, gente irresponsable, ¿no? Entonces también veíamos, ¿no? El tema de la farándula también, ¿no? Chismes tan baratos, televisión basura, por así decirlo, ¿no? Que de repente se puede estar ejecutando, pues, ¿no? En nuestros hogares. Entonces, si hay niños en casa, al ver televisión tiene que haber mucha supervisión del padre de familia. ¿Está bien? Bien, y por último, tenemos a la multitud. Miren bien esta imagen que tenemos aquí a la izquierda. Nos dice, es aquella conjunción de personas que comulgan en sentimientos, ideas y fines comunes al margen de la distancia física para su formación. Por ejemplo, los mítines políticos, las huelgas, etc. ¿Quién no ha visto estas marchas en las cuales están en contra del aborto o ni una más, ¿no? Las feministas, ¿no? Que de repente puede ir más allá, o sea, que lo hacen de repente con un tono de exageración. ¿Está bien? Lo hemos podido ver. Podemos ver ciertas imágenes que nosotros podemos observar aquí, en la cual estamos observando a aquellas mujeres que de repente están haciendo huelga, pero con sus cuerpos desnudos, pintados, muchas veces hasta llegan a hacerse daño a ellas mismas con tal de llamar la atención, de que de repente se puedan ejercer sus derechos que ellas exigen, ¿no? Y bien, chicos, esto sería todo por hoy. Nos vamos a ver en la clase por Zoom y vamos a debatir acerca de estos temas en los cuales vamos a descubrir si favorecen o arriesgan nuestro comportamiento humano. Gracias. Muchísimas gracias por su atención. Recuerden la tarea y nos vemos la próxima semana.